Ok, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el Halloween, ¿ok? Como algunos mitos que se conversan al respecto, algunos hechos históricos, Ujú. algunas curiosidades y también algunas fechas que tenemos por ahí importantes. Ok, ok, sí. Ahora, es curioso porque el Halloween ya es como parte de nuestra cultura, al menos aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Pero podemos hablar un poquito de cómo llegó hasta nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, curiosamente, el Halloween llega a Estados Unidos y a Canadá en el año 1840, ¿ok? Que fue gracias a los inmigrantes irlandeses que llegaron a esos dos países. En 1921 se da el primer desfile de Halloween en Minnesota, ¿ok? Que ya aquí ya se empieza a celebrar como de una manera más pública. En 1970 eh, ya se empieza a ser más popular, o sea, en los años 70, en las series, en el cine y en la televisión en general, ¿verdad? Y en 1978 se graba la primera película titulada Halloween de John Carpenter. Ahora, pues como nosotros consumimos muchísimo producto que viene de Estados Unidos, ¿verdad? Pues entró muy rápido a nuestra cultura. Ahora, curiosamente, ya llegó a nuestra cultura, pues ya con esta idea de que era algo macabro, que se usaban como estas máscaras, ya venía con todas estas figuras de la bruja, el duende, el hombre lobo, el vampiro y todas estas figuras. Curiosamente, disculpa que te interrumpa, todas estas figuras se empiezan a introducir, digamos, no son propias del Halloween, sino que a través de la historia se empiezan a introducir y principalmente el detonante de esta introducción es la peste negra, porque en la Europa del siglo XIV, ¿verdad? Se da la peste negra y ahí se empieza como un tipo de obsesión por las figuras cadavéricas, los esqueletos, y poco a poco se van introduciendo, ¿verdad?, otros elementos de la cultura popular, como el hombre lobo y las brujas. Entonces no fue algo que desde el principio eh, fue así, sino que con el tiempo se va introduciendo todos estos elementos. Sí, ahora curiosamente que mencionabas de toda esta cuestión europea, digamos, el Halloween se va convirtiendo poco a poco en una celebración de los países anglosajones. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido. Hay dos excepciones que es Australia y Nueva Zelanda que no se arraigó tanto en esos países. Pero ahorita ya es parte como de la cultura popular, al menos en Occidente, ¿verdad? Ahora, sí tengo esa duda, digamos, sobre esta parte celta, o sea, realmente qué era lo que hacían los celtas en este Halloween y qué parte se conserva, digamos, actualmente. En realidad, digamos, actualmente lo que se conserva es nada. O Mm, sea, lo que se conserva nada más es tal vez la fecha, 31 de octubre, ¿verdad? Que fue mm, cuando se cree y se empieza a celebrar esto en lo que se llamó el Samhain. Hay un error en la historia en la que se cree que el Samhain es el nombre de un demonio. Y de hecho dentro del cristianismo hay gente que piensa que es el nombre del demonio, que sí, que se está haciendo una celebración a Satanás. Y en realidad no. El Samhain se deriva del Summer End, del final del verano, y es este paso, ¿verdad? Es este cambio de estación lo que se está celebrando realmente. Lo que pasa es que aparece un ingeniero militar, en este caso es británico, que se llamó Charles Balancey, que él fue el que introdujo este cambio, este error, ¿verdad? De traducir el Samhain como el Señor de la Muerte. Pero en realidad no, en realidad lo que significa en sí es simplemente el final del verano. Entonces ya aquí empezamos a ver que ya hay como errores humanos que empiezan a afectar toda la historia. sí, porque curiosamente yo tengo aquí que, digamos, aquí hay más ficción que historia, ¿verdad? Respecto al Halloween, pero por ahí me encontré una fuente que se hablaban de dos celebraciones, particularmente, digamos, que hacían los druidas, que era al dios Beltane
que se celebraba el 1 de mayo, ¿ok? Y el dios Samhain, llaman ellos, que es el 31 de octubre, pero, digamos, revisando en el panteón, por decirlo así, de estas religiones celtas, en más de 400 deidades, no se menciona este dios Samhain, ¿verdad? Entonces es más probable que sea, como vos decías, una derivación, digamos, de algo respecto al invierno, al principio del invierno, que no es como una deidad en particular. Ahora, otro tema que me parece interesante que podemos conversar es cómo fue que se introdujo el Día de los Santos Difuntos en la Iglesia Católica, ¿ok? Porque a veces se dice que el Día de los Santos Difuntos fue anterior o posterior a la celebración del Halloween, pero por aquí tengo que, curiosamente, en el año 55 antes de Cristo se empezó una prohibición de los romanos, ¿ok? Hacia las personas que celebraban el Halloween, ¿verdad? Porque por ahí hay ciertos mitos que se hablan de algunos sacrificios humanos que se realizaban en esta celebración, pero no hay como algo histórico concreto al respecto, y que se dio una cruzada en el siglo I después de Cristo por el emperador Claudio, ¿ok? Que se dio en contra de los druidas británicos, que era, por decirlo así, los sacerdotes celtas, ¿ok? Entonces parece que el Imperio Romano hizo una cruzada en contra de esa celebración porque lo consideraban como algo inmoral, que se realizaban sacrificios humanos, pero aquí no sabemos qué tanto es ficción o qué tanto es historia, ¿verdad? Sí, digamos, lo que tenemos, lo que conocemos actualmente es que los celtas de la época de hierro, ellos sí, hay evidencia de que realizaban sacrificios humanos. De ellos sí tenemos como constancia de eso. Pero en sí, de los druidas, no tenemos ninguna información que nos diga si ellos realizaban un tipo de sacrificios humanos. Parece que hay textos pequeños de parte de los griegos, de algunos griegos, que mencionaban sacrificios, ¿no? Que sacrificaban criminales y los introducían como un tipo de muñeco hecho de madera y los quemaban vivos, pero que algunas veces incluían inocentes. Tenemos como muchos datos que no son del todo fiables. Hay personas y autores que dudan de estos testimonios en la historia por diferentes razones, principalmente por la cultura griega y romana y la forma en que ellos tenían de pensar que pues de alguna forma barbarizaban lo que eran otras culturas un poco menos desarrolladas. Entonces en sí no tenemos datos fidedignos, de verdad, seguros en la que podamos afirmar de que los druidas realizaban sacrificios humanos. Sí sabemos que hubieron ciertas culturas, ciertas, pues tal vez pueblos o gente celta que sí realizaban sacrificios, pero directamente de los druidas no tenemos. No tenemos. Posiblemente, aunque pueda ser un poco difícil como de imaginar, porque también hay testimonios que hablan de que los druidas eran filósofos y teólogos, y eran gente que tenía como un amor y una conexión con la naturaleza y que realizaban un tipo de magia, no como la entendemos hoy, ¿verdad? Que es como un tipo de ocultismo ahí raro, ¿no? Sino que realizaban pues ritos o que tenían cierta comunicación o cierta conexión con lo que era el tema de la naturaleza. Bueno, hay ciertas religiones que recomiendan no celebrar el Halloween porque se conmemoran esos sacrificios humanos y todo lo demás, pero curiosamente el catolicismo asume la fecha y asume hasta cierto punto la temática de esta celebración, ¿verdad? Porque yo tengo aquí que el 2 de noviembre del año 998 se empieza a celebrar el Día de los Santos Difuntos, que fue propuesto por el monje benedictino San Odilon de Cluny, ¿ok? Entonces, este personaje histórico es el que propone esta celebración de los Santos Difuntos, pero es que es posterior, o sea, es muy, muy posterior esta celebración y es justamente en la misma fecha, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se dio esto? Porque no se pudieron dar, digamos, las conversiones que ellos pretendían, ¿ok? Entre las personas que tenían sus religiones locales, ¿ok?
Entonces, al no poder darse esa conversión, ellos lo que optan es por absorber, ¿ok? Esa creencia y darle un contexto cristiano totalmente. Ahora, algo, otro tema muy interesante que podemos tocar es el tema de la celebración de los fieles difuntos en México, ¿verdad? Ok, por aquí yo tengo que es una celebración prehispánica, ¿ok? Que se celebraba antes, digamos, entre septiembre y noviembre. Ahora, tiene más o menos 3000 años de antigüedad y esto es muy curioso porque quiere decir que estos grupos indígenas, ¿ok? Aztecas, zapotecas, purépechas, totonacas y etcétera, ¿verdad? De esa región de México, ya ellos tenían un culto, una celebración de la muerte en una fecha muy parecida a la de los druidos, ¿verdad? A estas religiones nórdicas. Ahora, ellos lo que celebraban era en honor a Mictlantecutli y Mictecaciatl, señor y señora Mictlán, que eran como esas deidades encargadas de la muerte, ¿verdad? Ahora, ok, ahora, algo muy curioso es que, ok, ellos lo que celebraban era el proceso de la muerte, ok, en el que el alma llegaba hasta la otra vida, porque esos grupos sí creían en la vida después de la muerte. Algo muy curioso es que, bueno, por aquí tengo que Tonatiuhacán, que es como la casa del sol, es uno de los destinos donde el alma iba después de la muerte. Este primer destino era para los guerreros que morían en combate, para las personas que morían en sacrificios o para las mujeres que morían estando embarazadas. ¿Ok? Eso es uno de los destinos. Otro de los destinos donde iba el alma después de la muerte era el Alocán, que ese es como el paraíso de las personas que morían por el agua. Después el Chichihualcuanco, que era el lugar donde iban los bebés que morían, ¿verdad? Digamos, recién nacidos o con poquitos meses. Y según esta mitología, eran amamantados por un árbol, ¿ok? Hasta que ellos volvían a nacer. Ellos creían en la reencarnación. Y después estaba el Mictlán, que era como el reino de los muertos, donde iban todos los demás muertos. Ahora, es curioso porque estos grupos creían que el alma tardaba 4 años en pasar hacia el otro mundo, ¿ok? Y que eran devorados por un personaje que se llamaba Tlaltecutli, que era la diosa de la tierra. Y se pasaban por 9 niveles del inframundo según los mexicas. Entonces, curiosamente se parece como a estos 9 círculos en el infierno dantesco. Entonces ya hay como cierta numerología, pero vamos a enumerarlos. Entonces, el primer nivel es cruzar el río Apanoayán. El segundo es eh, cruzar desnudo el Tepetl Monanamicuyán. No sé si lo pronuncié bien. El tercero sería enfrentar una culebra en el camino. El cuarto es atravesar el Iltepetl, que es el Cerro de Navajas. El quinto sería cruzar las 8 cimas de nieve, ¿ok? Llamadas Quehuecayán. Después el sexto nivel es cruzar los 8 caminos en Itzecayán, que es donde el viento corta como navajas. El número 7 es cruzar el Apanguyayo, que son canales de agua negras. ¿Ok? Después el número 8 es cruzar el río Chiconahuapán con ayuda de un canino y un perro, ¿verdad? Llamado Choloizuatle. Y el número 9 es llegar a Itzmitlanapocalocán. No sé si lo dije bien, ¿verdad? Que es como la morada donde están los dioses. Bueno, pero lo curioso de todo esto es que esta celebración ya estaba dentro de los mexicas, ¿ok? Entonces, no es solo una cuestión propiamente de estos grupos druidas nórdicos, ¿verdad? Sino que ya se celebraban en otras culturas. Curiosamente, los mexicas sí mantuvieron esa tradición después de la colonización y parece que el poner el 2 de noviembre del año 998 por este monje que habíamos comentado fue gracias a que estas personas mexicanas mantuvieron esta tradición. ¿Ok? Entonces ellos tuvieron que darle como un contexto cristiano. Y otro dato que me parece muy interesante
es que la UNESCO declaró la celebración del Día de Muertos Indígenas Mexicas como un patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Y aquí es uno de los puntos a donde yo quería llegar. Nosotros podemos decir que se realizaron sacrificios con el tema del Halloween, que no se debe celebrar porque es una barbarie, o por otro lado podemos decir que es que se adoran a ciertas deidades y demás, pero, o sea, en el fondo tiene una riqueza cultural y tiene una importancia cultural, ¿verdad? Igual como hay otras celebraciones, otras religiones que tenían contextos de sacrificios humanos y demás, podemos verlo en el Antiguo Testamento o en otros textos sagrados, ¿verdad? Que habían como este contexto de sacrificios humanos, pero lo que se rescata es la parte propiamente cultural. Y también, por ejemplo, el tema este del trato truco, que es bastante conocido, ¿verdad?, por la gente. En realidad se ha dicho muchísimas cosas sobre esto, principalmente negativas, pero en realidad la frase en inglés sería trick or treat, que se puede traducir al español como truco o trato, pero en realidad viene a ser la traducción más exacta, perdón, viene a ser broma o golosina, ¿verdad? O me das golosinas o te hago una broma. Esa era la idea original, pero se fue cambiando, ¿verdad? Especialmente por un tema lingüístico a truco o trato, ¿verdad? Que pues es difícil entenderle a qué se está refiriendo. Pero en sí se trata de algo muy inocente, porque hay ciertos personajes, ¿verdad?, que han satanizado estas dos palabras y han creado historias fantasiosas de supuestas historias donde la gente tenía miedo a un demonio porque te llegaba a hacer un trato que podía ser satánico o cosas así. Entonces, han habido muchas historias alrededor del Halloween. Ok, yo tengo por aquí que lo que se pudo haber conservado de esta tradición nórdica de los celtas, ¿verdad? O sea, lo que se puede haber conservado de ese chamán original era que se acostumbraba ese día, el 31 de octubre, a apagar las velas, ¿ok? Porque se decía que los espíritus odiaban las casas que estaban apagadas. Ahora, hay que entenderlo porque nosotros interpretamos este concepto de espíritu desde nuestra idea cristiana, ¿verdad? Que es como un ente maligno que se apodera de las cosas. No, o sea, ellos lo entendían diferente. O sea, espíritus era como esta parte animada de la naturaleza, ¿ok? Ahora, ellos decían que los únicos que tenían una luz encendida ese día eran los druidas, ¿ok? Que eran hogueras que ellos encendían. Después que se ofrecían frutos, animales, y hay algunas versiones que dicen que también se ofrecían personas, que lo hemos conversado, ¿verdad? O sea, no sabemos, es una hipótesis. Igual hay otras culturas que lo han hecho. Y bueno, después tenemos que las máscaras que usaban los druidas, ¿ok? Con las que ellos danzaban alrededor de estas hogueras, ¿ok? Y era para abrir o sea, con marcar este paso entre el verano y el invierno, ¿sí? Como este momento donde las cosechas llegaban a su fin y se danzaba por un agradecimiento y Ujú. para que se volviera a dar la época de las cosechas más adelante. Tam- También se sabe que las máscaras se utilizaban para ahuyentar o para asustar de alguna forma a este tipo de espíritus, ¿verdad? Que podían llegar a ser tal vez dañinos, ¿verdad? Para ellos. Entonces, como una forma de alejarlos, de disfrazarse como ellos, para tal vez de alguna forma confundirlos, utilizaban elementos como las máscaras. Correcto, correcto. Igual, entender que parte de toda esta cuestión de ligar el Halloween con el terror ya es un proceso, ¿verdad? Que se dio en Estados Unidos como una cuestión más como de marketing ligado a lo que hemos hablado, la televisión, las películas y demás, ¿verdad? O sea, pero en el fondo el Halloween es una celebración que conmemora
parte del legado histórico y cultural de la humanidad, ¿verdad? Así como se ha intentado rescatar las tradiciones de otros pueblos, de otras culturas, esto es lo que se ha intentado hacer en el fondo con esta celebración nórdica, ¿verdad? Ahora, que si se adoraban espíritus malignos o demás, pues visto desde una concepción cristiana, todo lo que no sea cristiano, pues es maligno, ¿verdad? Que fue como esta idea medieval de satanizar las deidades ajenas, ¿verdad? Exacto.